y Génesis capítulo 4, verso 1. Ahí hay una expresión. En la narrativa de la creación, que ya le hemos visto, en la narrativa de la creación viene lo que yo llamo la primera instrucción, lo que yo percibo como la primera instrucción, como el eje rector que nos dejó el Padre. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Otras traducciones dicen domine, otras traducciones dicen reine, y señoree y dominio reine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Otra traducción dice: sométanla, domínenla, ¿sí? Gobiernen o reinen, ¿sí? En los peces del mar, en las aves, en los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa yo la llamo, yo la percibo como la primera instrucción de parte de Dios, que luego vendrán otras, lo que llamamos mandamientos, que ya lo hemos platicado. Lo que se traduce como mandamiento en el contexto es instrucción, orientación, ¿sí? La instrucción de parte de Dios, la orientación de parte de Dios, la encomienda de parte de Dios, porque en nuestra cultura el mandar es algo que se impone, el decir el mandamiento de honrar a los padres. Pues mira, sí es un mandamiento en un sentido, pero no es algo impositivo, no es algo que resulta de la obligación, del someterte, es algo que resulta de reconocer que es bueno, es una enseñanza, una instrucción, una orientación. Somos enseñados a honrar a los padres, somos orientados a honrar a los padres, y viene una consecuencia positiva para que seas de larga vida, para que te vaya bien. Bueno, en previo a todo eso que llamamos mandamientos está esa recomendación o esa instrucción de parte de Dios, el fructificar. Sé fructífero, que haya frutos, sí, que haya fruto. Y sigo, si me voy a extenderme un poquito más, habla de los frutos o consecuencias del Espíritu. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, benignidad. Es un fruto. Oye, ¿qué tengo que hacer para que ocurra el fruto? Pues prácticamente nada, estar plantado, y si hay buena tierra, si hay buena agua, la naturaleza hace algo. Esto es, naturalmente va a suceder. Es interesante ver la apreciación de que no habla de someter o dominar o sojuzgar a las personas. Esa es la naturaleza. Ahí está la tierra. Trabaja la tierra. Trabaja la tierra. O sea, el señorear, enseñorearse o señorear la tierra. Sí, hacer que la tierra haga lo que puede hacer. Pero no es a través de la amenaza. Una observación, pero sácale una pistola a una milpa o sácale una pistola allá a la tierra y oblígale a la tierra que dé los frutos. Te va a ignorar olímpicamente. O sea, llega a una mina y dile a la mina: ¿qué onda? Saca todo lo que tengas. Y si no, la mina te manda olímpicamente al carajo, perdóname la expresión, pero no, tú no puedes tener dominio. Ahora, ¿qué sucede? Que esa forma de violencia no funciona. Y entonces en algún momento, pues entonces me enseñoreo de las personas, porque si yo recurro a la amenaza, a las personas sí van a hacer lo que yo quiero. Pero eso no es una instrucción de parte de Dios. No hay un pasaje inicial que diga que te enseñorees, que domines sobre las personas. Es sobre la tierra, y es a través del trabajo, ¿sí? Y eso es lo que yo llamo la instrucción, lo que yo percibo como la instrucción primaria de parte de Dios: fructifica, que haya muchos, si eres bueno, que haya muchos como tú, señorea. Y ahí está, sobre la naturaleza, el trabajo que resulta, o la consecuencia que resulta del trabajo, de identificar los tiempos, los momentos. No siembras cuando tú quieres, no pongas tus propias reglas. Hay ciclos para llevar a cabo la siembra, hay ciclos para que los animales se reproduzcan, hay ciclos. Esto es el buen momento para vender esto, es buen momento para venderlo, no es buen momento para vender esto. Ser prudente, analizar los tiempos. Dice la palabra de Dios que todo el que quiere edificar una torre primero se siente y calcule y valore y dimensione, si tiene lo necesario. Ahí está, tenlo por un momento. Hay una instrucción de parte de Dios en el hagamos, para que señoree, para que fructifique. Y esa instrucción, y dice la expresión: y los bendijo Dios. La bendición de Dios sobre nosotros, el bien que enriquece y no añade tristeza sobre nosotros, que resulta de llevar a cabo un trabajo. Ahí lo dejamos. Adelantito, Génesis 4.1.
Un pasaje incómodo. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí la paro tantito. Otra vez la expresión de señorearse. El ejercer el Señor. El pecado está a la puerta, la posibilidad del error está a la puerta, la posibilidad de no ser acertado, de no hacer lo que debes hacer, ahí está, siempre está allá afuera. Y le menciona, el pecado está a la puerta, el error está a la puerta, el desacierto está a la puerta. Sí, el estado en el que te encuentras te puede llevar a cometer un error. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás de malas? Ok, las cosas no resultaron como tú querías. Lo que hiciste no rindió frutos. Te acercaste a Dios de la manera equivocada, porque pues, se acercó a Dios y ahorita lo vemos, de la manera equivocada ofreciste lo que no debías ofrecer. Y bueno, hay un tema extenso, pero ahorita lo vemos. Independientemente es... ¿Por qué decayó tu semblante? Estás de malas, para ahí no hagas nada si estás enojado, no hagas nada si estás triste y no hagas nada si estás muy contento. Pero viene esa intervención de parte de Dios y le deja una expresión muy importante. El pecado está en la puerta. El error está ahí como posible, pero tú puedes otra vez enseñorearte de él. Tú puedes dominarlo, tú puedes someterlo. No es más fuerte que tú. Ahí está. Y bueno, la historia continúa y no acaba bien. Me voy a regresar, porque hay algo antes de esto. Cuando se describe en el verso 2, y Caín fue labrador de la tierra. Ya lo hemos visto, la Biblia no se escribe en español, lo hemos dicho muchas veces. Se escribe en otro lenguaje, en otra cultura, en otro momento. Y la palabra que se utiliza allí en el lenguaje en el que se escribe es abad, con un acento en la, pero haberlo pronunciado bien, porque se escribe en otro idioma. Abad. Y abad tiene otras acepciones, más allá de Caín fue labrador, se tradujo como labrador. Pero otra de las acepciones que viene ahí es esclavo de la tierra. Es interesante verlo cuando describen, y Caín fue esclavo de la tierra. Se tradujo como labrador, ¿verdad? Pero una de las expresiones que pudiera arrojar más explicación, y dicen algunos teólogos, es que Caín no era solamente trabajar la tierra, sino que trabajaba para la tierra. Y hay una considerable diferencia en trabajar la tierra que trabajar para la tierra. Esto es, el llamado era enseñorearte, tener el dominio y tener el control sobre el trabajo, no el trabajo sobre ti. Y eso es lo que pareciera que le sucede a Caín. En algún momento Caín se afana y Caín se entrega y Caín, y vuelvo a lo mismo, no es lo mismo trabajar la tierra que trabajar para la tierra, como no es lo mismo trabajar la empresa que trabajar para la empresa, como no es lo mismo trabajar en la empresa que te repito, que trabajes para la empresa. O sea, espérame, ya terminé trabajando para la empresa. Yo trabajo en la empresa, pero no trabajo para la empresa. Esta es mi empresa, o Dios me concedió, tengo un negocio, tengo un proyecto, y aquí trabajo, y yo me enseñoreo sobre el trabajo, yo me enseñoreo sobre la empresa. Es un emprendimiento, es algo que llevé a cabo, y me da gusto, y qué bueno que fructifique, es una consecuencia natural que dé fruto, pero nunca el fruto debe estar por encima de mí, nunca el fruto debe ejercer dominio sobre mí. Raíz de todos los males, dice por acá, es el amor al dinero. Y una cosa es que el dinero me sirva, y otra cosa es que yo le sirva el dinero. Y no ocupa hacer mucho. Como también una cosa es trabajar en la familia y otra cosa es trabajar para la familia. Hay padres que terminan trabajando para la familia, no trabajando en la familia. Como trabajar para los hijos o trabajar en mis hijos. Yo trabajo en mis hijos, yo trabajo en mis nietos.
doy dirección, doy consejo, doy disciplina, pero hay de pronto padres que terminas o terminamos trabajando para los hijos y los hijos terminan marcando el rumbo, pues no tienen experiencia, es diferente. Y bueno, pareciera que este es el caso de Caín. Caín se convierte en un esclavo de la tierra. Él debía señorear sobre la tierra, no la tierra señorear sobre él. Y bueno, viene la consecuencia. Y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Porque no era el fruto del trabajo, era el fruto de la aflicción, era el fruto del dominio. En algún momento tomó personalidad. No tiene espíritu, las cosas no tienen espíritu, pero se les puede llegar a dar espíritu, se les puede llegar a identidad, y para cuando acuerdas, terminas y puedes ser esclavo del trabajo, de la empresa, o de sus propias ideas, qué sé yo. El asunto es que sucede, y hay una advertencia desde el principio, que no sean las cosas las que te dominen, y que puedes ser dominado por las cosas, y eso es lo que le pasa a Caín. Termina siendo dominado, la historia no es agradable, empieza con ese tipo de ideas y deprimido, porque pues claro, cuando no eres tú el que tiene dominio, sino las cosas tienen dominio sobre ti, y a diferentes escalas, ¿no? Una cosa es degustar una bebida, y tú degustas y tú participas ahí en alguna degustación, pero hay quien de pronto es sometido, y para cuando acuerda, sabes que la bebida tiene dominio sobre ti, o la empresa tiene dominio sobre ti. Ya no lo estás disfrutando, ya no eres tú el que decide, ya son las circunstancias o la empresa la que decide sobre ti. Ya llegó la hora de dormir, no me duermo porque mañana, y entonces y después, mira, ahora eso te está dominando, no a ti. ¿Qué ocurre? La historia es triste. Si bien hicieres, serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó sobre su hermano Abel y lo mató. Y bien, ocurre el primer homicidio que se registra en la Biblia. Algo trágico, alguien que no pudo someter. Y dice: oye, espérame, si te acaba de decir que tú puedes enseñarte sobre eso, que tú tienes la capacidad de tener dominio sobre eso, y sin embargo no lo tuviste. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eras un esclavo, fuiste un esclavo de la tierra, y fuiste un esclavo de tus pasiones, y fuiste un esclavo de tus sentimientos, fuiste un esclavo de tus emociones. En vez de que tú controles tus emociones te controlaron a ti. En vez de que tú controles esto que estás construyendo, ves que esto que Dios, porque creemos, hacemos oración a Dios y Dios pone un trabajo sobre nuestras manos, gracias a Dios por lo que pones. Soy administrador de lo que tú pones aquí. Dueño, a veces decimos soy dueño. Mira, dueño, no sé. Dueño, ok, está bueno, ahí lo dejamos. Pero sí, para cuando acordamos, ocurre eso que está desde el, llama mucha atención porque desde el principio sucede eso. Un Caín que fue un esclavo, no era labrador, pues sí, pasó de ser un labrador de la tierra a ser un esclavo de la tierra. No pasar de ser alguien que es un empresario, un emprendedor, alguien que termina siendo esclavo, y para cuando acuerdas se volvió en algo tan grande que no lo puedo ni parar, y terminando. Y te digo, pasa aún de pronto a diferente escala. Hay un llamado de parte de Dios a enseñorearnos, a tener dominio sobre las cosas, a tener señorío sobre las cosas, a tener una prudente administración sobre las cosas, porque son cosas y no al revés. En algún momento el Señor Jesús da un mensaje. Mateo capítulo 6, verso 31. No se los menciono, se los leo. Dice el Señor Jesús: no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles hacen todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán. El afán es definido como el esfuerzo, el gran empeño, el deseo intenso, la aspiración de algo. No te afanes. Ese también es un mandamiento, ese también es una enseñanza, una instrucción de parte de Dios. No te afanes. Una cosa es trabajar y otra cosa es afanarse. Una cosa es salir y bueno, vamos a cumplir con lo que debemos de cumplir, porque pues si oramos a Dios y es lo que tenemos, este es el camino. Adelante, se está haciendo su voluntad. Pero afanarse también es un mandamiento. No te
afanes, no lleves el esfuerzo más allá de lo que lo debes de llevar, no desarrolles una intensidad o una superación, y no que no estés esforzado, por supuesto, pero en el punto que termines descuidando, o que, insisto, terminas siendo tú el que sirve al trabajo. Y las consecuencias de ser esclavo del trabajo, la falta de libertad, en fin, todo lo que se puede venir. Pues dar lo que le corresponde. Pues ¿qué corresponde? Pues de pronto te corresponde el descanso, de pronto te corresponde pausar. Eso es lo que te corresponde. A veces el afán de heredarle a los hijos, y que no lo tomen a mal, pero el afán de heredarle a los hijos. Qué bueno que construyamos para ellos, qué bueno que hagamos para ellos, pero no al punto que se convierta un afán y que los hijos o los nietos se pierdan de nuestro consejo, se pierdan de nuestra compañía. Pues sí, ahí está la propiedad, ahí está la cuenta, y qué bueno, pero no al punto de que nos esclavizamos y nos perdimos. No les faltó escuela, les faltaste tú. No les faltó formación, les faltaste tú. Y bueno, les sobró propiedad, pero les faltó padre, les faltó abuelo. Caín cometió un error. No reconoció que él debía enseñorearse de las cosas, y las cosas terminaron enseñoreándose de él. Al parecer, de acuerdo a esta traducción, Caín terminó siendo un esclavo de la tierra en vez de dominarla. Está pues la instrucción o la enseñanza de Jesús. No te afanes, o sea, al final créeme que lo importante ahí va a estar. A veces el esfuerzo no lo llevamos a cabo por lo importante. A veces el esfuerzo o el desgaste, o la presión a donde no debe estar, y el azúcar donde no debe estar, y el desvelo donde no debe estar, y a veces no fue por lo necesario. Porque pues de verdad dice la palabra de Dios, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde dormiremos? Pues, espérame, eso ya está. De verdad, eso ya está. Y qué bueno que seamos esforzados, qué bueno que busquemos facilitarles a los demás, qué bueno, pero no a costa del afán. Que el precio no sea el afán, o más importante, que el precio no sea el terminar siendo esclavos de lo temporal o de lo terrenal. Ahí está Caín, la trágica historia de un hombre que fue esclavo de la tierra en vez de dominar a la tierra. Y pues como un tema que está ahí también, que no podemos dejar pasar la enseñanza del Señor Jesús: el pecado está a la puerta. Si bien hicieres, serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte. El hacer el bien nos enaltece delante de Dios. Y siempre la posibilidad de que el pecado está ahí acechando. Yo lo he dicho sin ponerme trágico, pero a veces estamos a una o dos decisiones de acabar con todo lo que hemos logrado. Una o sola o dos decisiones equivocadas y termina todo abajo. Entonces siempre alertas y siempre buscando ejercer señorío sobre el pecado, sobre el error, sobre el desacierto. Se lo dejo para